Bienvenidos a esta segunda parte o este segundo corte de la asignatura Programación y Control de la Producción. En este módulo C2-1 veremos Introducción a la Programación de Corto Plazo, que es el tema que abarca todo este segundo corte, Programación a Corto Plazo, y veremos diagramas de Gantt. Pero antes de continuar con este tema, yo quisiera hacer o que miráramos un poco en retrospectiva y miráramos qué fue lo que vimos en corte 1. Esto yo se los mostraba al principio de, de empezar la asignatura, donde estos temas pues están en el programa curricular, están en el aula virtual, y donde el tema pues que íbamos a ver en ese corte 1 eran estas estrategias: empresarial, planificación estratégica, operativa, enfoque jerárquico de producción y operaciones, estrategia táctica y planeación agregada. Entonces, es como hacer una pequeña evaluación de lo que se proponía al principio de la asignatura, al empezar esta materia, y que al terminar el corte 1, pues miremos si eso que se les planteó al principio, pues lo hemos visto, ¿sí? También les decía que la idea es que ustedes terminaran con unas capacidades. Esta primera es definir los aspectos prioritarios que se deben tener en cuenta para el diseño de una estrategia empresarial. Establecer estrategias que permitan una mejor competitividad. Y como tercer punto, crear y analizar un plan agregado de producción. Entonces, pues creo pues que estas capacidades o estos 3 puntos se han ido llevando a cabo de manera positiva. Quería pues mostrarles como en retrospectiva esos logros que ya hemos ido logrando a través de esta asignatura. Ahora sí empezamos programación a corto plazo. Como lo hice en ese corte 1, pues aquí les voy a mostrar cuáles serían las capacidades que ustedes van a tener al final de este corte, y son: establecer prioridades de entrega y de operaciones. Segundo, aplicar herramientas para la programación de centros de trabajo. Y tercero, definir gráficamente un proceso. Estas 3 capacidades también se las estaré mostrando cuando comencemos corte 3, para que miremos entonces o hagamos esa autoevaluación de las capacidades que hemos ido logrando. Como abrebocas, en esta diapositiva, en este resumen de conceptos, fue que terminamos la vez pasada. Y entonces yo quisiera mostrarles dónde nos vamos a concentrar entonces en este nuevo tema. Nosotros vimos de una manera muy general lo que es la parte de estrategia empresarial, ¿sí? Pero realmente eso no nos compete o no le compete a esta asignatura, porque es realmente a un muy largo plazo, y realmente nosotros ahí como ingenieros, al menos en este momento, no tenemos mucha incidencia. También tiene que ver esa estrategia empresarial con el diseño de instalaciones, por ejemplo. Eso de alguna manera ustedes lo están abordando en la parte de plantas. Lo que nos interesa en esta materia es, por decirlo así, de aquí para abajo. Entonces, en el corte 1 vimos un poco más a profundidad esta parte de planificación estratégica, incluida pues de una manera muy breve estas herramientas, y vimos planeación táctica desde el punto de vista del mediano plazo, que tiene que ver con la programación agregada de la producción. Entonces, en el corte pasado vimos este tema de aquí: planificación estratégica, la táctica, pero a mediano plazo, incluida la programación agregada de la producción. Entonces, lo que ahora nos trae, o lo que vamos a empezar a abordar, es la planificación táctica, pero vista desde el corto plazo, y la planificación operativa. Entonces, vamos a ver, por decirlo así, en este mapa de conceptos, esta área de aquí, que como ustedes ven, estamos tocando 2 planificaciones, la táctica y la operativa, pero en el corto plazo, y donde estaremos sujetos a mandos medios en cierta parte y cargos operativos en la segunda parte. Y como les decía, estamos pues ubicados en el corto plazo. Esta programación a corto plazo puede considerarse como ese último eslabón, como lo veíamos ahorita en la diapositiva anterior, de la planeación de la producción. Ya es lo último, estamos dando finalización a toda esa programación que viene
desde arriba y ya la estamos casi que materializando. Y esta etapa consiste a grandes rasgos en alistar tareas u operaciones ya muy particulares y, como su nombre lo dice, pues a muy corto plazo, en el que se tiene en cuenta que está enfocada a los procesos y a los productos. Obviamente hay personas que también están involucradas tácitamente y nos va a proveer información respecto a qué orden o a qué pedido, ¿sí?, debe ser producida primero. Y por último, su tiempo, su escala de tiempo, como lo decía ahorita, es trimestral máximo, de 0 a 3 meses habíamos definido anteriormente. Otros autores pueden tener otra opinión, pero en realidad pues no variará mucho. Y estamos hablando de semanas, estamos hablando de días o inclusive de horas, este tipo de programación, que es lo que vamos a ver pues un poco más adelante. Como introducción, yo sé que de alguna manera ya han visto esto, pero es importante que recordemos algunos conceptos porque necesitamos hacer algunas distinciones importantes en el tipo de manufactura o los métodos de producción, ya que de acuerdo a ese tipo o a esa distinción se van a aplicar ciertas reglas o normas de programación. Entonces, desde el principio tenemos que empezar a diferenciar esto. Como ustedes muy bien lo saben, tenemos básicamente 4 tipos: proceso continuo, manufactura de gran volumen, volumen medio y volumen bajo. ¿Qué características tiene este primero, proceso continuo, respecto al proceso o al producto? Pues es de una automatización muy alta, por lo tanto esa mano de obra, pues digámoslo así, no tiene mucha intervención y sus instalaciones realmente están dedicadas, digámoslo, a un solo producto o a una familia muy cerrada de productos. ¿Por qué? Porque esa alta especialización hace que sea muy difícil llegar a hacer algún tipo de variación. ¿De acuerdo? Ejemplos, pues yo creería que todos pensamos o se nos ocurre inmediatamente una empresa bandera de nuestra región, que es la licorera de Caldas, por ejemplo, pero tenemos también lo que es la parte de químicos, del acero, alambres, líquidos. Aquí hablábamos entonces de esta empresa, o gaseosas, comidas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Digamos que esta parte no es tan interesante para nosotros porque está tan automatizada y tan dedicada que pues su programación realmente no tenemos mucho que hacer, no tenemos mucha intervención como ingenieros, al menos pues de que participemos en la parte del diseño. Pero una vez diseñado es difícil hacer algún cambio, ¿sí? Continuamos entonces con el segundo tipo, que es manufactura de gran volumen. Yo quisiera que pensáramos un poquito en ese proceso o producto y qué ejemplos tenemos. Para esto los invito a ver un corto video que sigue a continuación, y después de ese video yo creo que ustedes piensen en esta parte, qué características pondrían ustedes en la parte de proceso o producto, qué lo hace distintivo frente a los otros tipos de manufactura. Los invito entonces a ver el video. Por favor, véanlo completo, que de verdad es interesante.
Espero que el video les haya resultado interesante. Yo creo que pudimos identificar al menos algún tipo de características que son, por ejemplo, tiene un equipo bastante automatizado, o al menos de manera parcial. Ese movimiento del producto se hace por medio de líneas de montaje principalmente, y donde la intervención de la mano de obra se hace es para ejecutar o para manipular esa tecnología que hace que el proceso esté tan automatizado. ¿De acuerdo? Ejemplos, pues como lo acabamos de ver, automóviles, teléfonos, motores, electrodomésticos, etc. ¿Sí? Y como su nombre lo dice, pues es a un volumen, es a un gran volumen. Vamos ahora a ver un ejemplo de manufactura de volumen medio y hacemos entonces el mismo ejercicio. Miraremos entonces o trataremos de identificar algunas características que tienen que ver con el proceso o producto y miraremos entonces qué lo hacen también distintivo respecto a los otros procesos de manufactura. Este video que sigue pues es bastante interesante,
acerca de bicicletas de fibra de carbono. Muchas veces, o casi siempre, ya son muy comunes, las vemos por ahí rodando, pero tal vez no sabemos bien cómo es que se hacen. Vamos a ver entonces este tipo de manufactura de volumen medio. Los invito entonces a ver el siguiente video. El marco de esta bicicleta de carrera pesa menos que una botella de agua de 600 centímetros cúbicos. En las carreras de nivel internacional, cuanto más liviana es la bicicleta, más rápida es. Cada gramo de peso en una bicicleta e incluso hasta una gota de pintura puede influir a favor o en contra del corredor, cuando las fracciones de segundo valen oro. El secreto del peso ultraliviano de una bicicleta y de su velocidad superior se encuentra en estos rollos de fibra de carbono, delgada como un papel, que se obtiene de un compuesto conocido por los corredores como fibra de carbono de compresión óptima, o como OCLB. La fibra de carbono originalmente es blanda y flexible, igual que una tela gruesa. Pero cuando se calienta y se comprime, se endurece en un compuesto más liviano que el aluminio y más resistente que el acero. Pero primero es necesario cortar las piezas individuales que conforman el marco. Las hojas de fibra de carbono se colocan en una máquina cortadora computarizada, similar a una cortadora de galletas de última generación. Un programa guía la cuchilla colocada entre dos ruedas pequeñas como una especie de carro. La cuchilla está hecha del mismo material que el marco de la bicicleta, pero con un poco de hierro agregado para hacerla más resistente y que así pueda atravesar la fibra. Para transformar las delgadas piezas de fibra de carbono en los tubos ultralivianos que componen el marco de una bicicleta, se necesita un molde de aluminio. Se apilan varias capas de fibra de carbono dentro de cada molde para fabricar un tubo súper resistente. El centro hueco se logra gracias a una bolsa en forma de globo que se infla entre las piezas de carbono mientras están en el molde. Cuando todas las capas están en su lugar, se cierra el molde y se desliza hacia una cocina a presión que lo calienta y presiona para fundir las piezas tubulares del marco. Se ejerce una presión de 25 toneladas sobre el molde y las capas exteriores se calientan a 120 grados para unir las piezas de carbono. Al mismo tiempo, el globo se infla dentro del molde para que las piezas de fibra de carbono no se peguen en el centro. Después de 30 minutos de presión en caliente, las hojas de carbono se convierten en partes de compuesto. Las piezas se dejan enfriar durante 1 hora antes de pegarlas con una resina epóxica ultraliviana. Para lograr que los marcos sean aerodinámicos, se trasladan hasta el sector de acabado. Luego se pulen los bordes irregulares que podrían significar segundos precisos para un ciclista. Se necesitan del ojo y el tacto humanos para detectar hasta las más pequeñas imperfecciones. Una vez pulidos, los marcos ultralivianos se pintan con pintura también ultraliviana. Se rocía la pintura con mangueras neumáticas para lograr una cobertura delgada y pareja, sin burbujas que agreguen peso a la bicicleta. La pintura es de baja densidad y no agrega peso adicional que detenga al ciclista. Para un diseño a 2 colores, los operarios enmascaran el marco con cinta vinílica. Entonces se aplica una segunda capa de color, que cubre únicamente las partes sin enmascarar y el marco queda casi listo. Aunque no del todo. La bicicleta todavía necesita una cubierta transparente que proteja la pintura. Como cada gota puede detener al marco aerodinámico, un robot aplica una capa ultra delgada de pintura. Pedimos que detuvieran el proceso durante unos minutos, para que nuestra cámara pueda acercarse lo suficiente y mostrarles cómo el movimiento de los robots cubre los marcos en forma pareja. Es importante que la capa sea regular para que las imperfecciones no retengan aire y no reduzcan la velocidad. Pero ningún diseño de bicicleta está listo si no pasa la prueba del estrés. Esta es la prueba de la fatiga de la máquina. Un cilindro neumático sacude, golpea y hace rodar el marco para probar la resistencia de las juntas con una fuerza de 113 kilos en cada movimiento del pedal. Una sola grieta y el marco quedará fuera de competencia. Los marcos aprobados se preparan para la competencia internacional. Las ruedas dentadas que sostienen la cadena y los cambios van en primer lugar.
seguidas por la horquilla que sostiene la rueda delantera y finalmente el manubrio. Entonces, la bicicleta se embala junto con las ruedas y el resto de las partes dentro de una caja, y el ensamblado final lo realiza el corredor. Este marco de bicicleta de fibra de carbono súper liviano y resistente puede marcar una diferencia en las pistas profesionales de carreras más exigentes del mundo, en donde cada fracción de segundo cuenta. Como vimos en el video, entonces es fácil identificar qué tipo de proceso y cómo ese producto es llevado durante ese proceso. Vimos células de producción y una intervención significativa de la mano de obra, por ejemplo, en comparación pues al anterior, y muchísimo más en comparación a ese proceso continuo. Ejemplos hay muchos, por ejemplo, piezas industriales, productos de consumo, etc. Quiero aclarar que en este video, en este caso específico, hay tecnología de punta, por ejemplo, en el corte de la fibra de carbono, como ustedes ven en una mesa, se lleva a cabo ese corte bastante preciso y de ahorro de material, que es bastante costoso. También vimos, hay unos robots de pintura y bueno, los autoclaves que ellos utilizan y en sí el material que ellos producen, un material compuesto. O sea, hay mucho conocimiento, ¿sí? Hay mucha tecnología, sin embargo, en este tipo de manufactura de volumen medio, yo creo que lo que resalta son estas dos cosas: células de producción y una intervención manual o intervención de esa mano de obra tal cual lo pudimos ver. Y por último, centros de trabajo de volumen bajo, y estos son centros de maquinado organizados por función, ¿sí? Ya vamos a ver unos ejemplos. Se incluye mucha mano de obra, por lo tanto pues eso se convierte en un costo significativo. Había muy poca automatización porque, es inclusive el punto que sigue, tiene una gran variedad de productos. Es una manufactura muy flexible, por lo tanto necesita mucha intervención humana, por decirlo así. Ejemplos, pues hay muchos también. Equipos a la medida o prototipos, ya que son debido a esa flexibilidad que les comentaba, instrumentos especializados, productos industriales de bajo volumen, etc. Y volveré a estos tres ahorita más adelante, apenas haga una definición muy importante que va a ser el job shop y el flow shop. Sin embargo, debo ir haciendo unas definiciones. Ahorita vamos a juntar pues estos conceptos que les estoy diciendo aquí con unas definiciones interesantes. Los objetivos de la programación a corto plazo básicamente son 5, ¿sí? Cumplir los plazos establecidos, obviamente. La idea es no tener retrasos, no quedarle mal a ese cliente que nos está esperando, y de hecho esa es la razón de la programación, ¿cierto? Poder establecer cuándo vamos a poder hacer una entrega y hacer un cálculo pues relevante. Minimizar, ¿qué? Dos cosas: el tiempo de demora y los tiempos o costos de operación. ¿Qué queremos maximizar? El aprovechamiento de esas máquinas y de los trabajadores. Unos objetivos muy resumidos y que más tarde veremos que se van a cumplir en unos indicadores que vamos a ver más adelante en una de las técnicas de programación, donde tenemos que mirar estas 5 cosas y vamos a ver, y de acuerdo a su grado de cumplimiento, por decirlo así, vamos a poder entonces escoger cuál de estas técnicas es mejor. Esto es simplemente pues un abrebocas. Cuando estemos llegando a cada una de las técnicas, pues haré referencia a esto que estamos viendo. ¿De acuerdo? Seguimos entonces definiendo conceptos importantes. Vamos a ver lo que es el job shop, ¿sí? Sistema de producción job shop, o en español talleres de procesos o tareas. ¿Por qué dejo esta palabra en inglés? Es porque inclusive en literatura en español se siguen refiriendo al job shop, ¿sí? Así esté traducido. Entonces pues me parece, y como vamos a ver muchos conceptos de aquí en adelante, pues tener al menos las dos referencias para que cuando ustedes tengan la oportunidad de leer autores o libros o información al respecto, pues sepan qué es el concepto del cual estamos hablando. La figura pues nos puede orientar un poquito. Aquí nos dice que sus tareas no necesariamente pasan a través de todos sus procesos en el mismo orden.
Supongamos que estos son células de manufactura, ¿sí? O son operaciones de diferente índole. Por ejemplo, puede haber corte, roscado, pulido, troquelado, punzonado por aquí, doblado, pintura, ¿sí? O sea, son puestos de trabajo, digámoslo así, especializados. Y resulta que cada uno de los pedidos que yo tengo, cada uno de los trabajos los cuales yo debo programar o elaborar, no siguen el mismo orden, como ustedes ven aquí las flechas. Este pedido rojo pasará por estas tres operaciones, no tiene que hacer esta de aquí y salta directamente y sale por la última. Lo mismo la azul. Miren que por ejemplo esta azul clara ni siquiera empieza por la primera, si es que se pudiéramos llamar primera, segunda, tercera, cuarta, etcétera, sino que empezaría aquí por la séptima, se devolvería a la quinta y saldría por la novena. Entonces, esa es una de las características pues, principales de este sistema de producción. Sus tareas no se hacen necesariamente en orden por cada uno de los procesos o cada una de las células que tenemos. Cada uno tiene procesos y secuencias diferentes y ya que, digámoslo así, yo puedo saltar de célula en célula según el requerimiento de ese producto o de ese pedido, pues estoy ganando en flexibilidad porque es de acuerdo a lo que el producto o las necesidades de ese cliente que ese cliente necesita. Por lo tanto, yo puedo fabricar cosas a la medida, ¿sí? De acuerdo a los requerimientos de ese cliente. Otra de las características es que ese equipo y personal, digamos que están en cada una de estas áreas, están separadas, están organizadas y en zonas, por decirlo así, de acuerdo a su función. Y los productos fluyen en lotes, o sea, obviamente dependiendo del tamaño y de la complejidad, no es que un producto pasa acá e inmediatamente pasa a la siguiente, sino que va a ser por baches, ¿sí? Esa definición de tamaño de lote, que también vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, otra característica importante. Si queremos ver pues una gráfica que de pronto nos diga un poquito más, vuelvo aquí a la definición. Esto ya lo habíamos repetido, pero pues para que quede aquí ligada a esta figura. El JobShow tiene una organización por áreas especializadas de acuerdo a su función. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos esas áreas organizadas de acuerdo como a las tecnologías también o a su función. Lo mismo el personal. Un personal que está especializado en pintura, pues seguramente no hará operaciones de torno y viceversa. Vemos entonces que las operaciones siguen un patrón, siguen un proceso, siguen un flujo de acuerdo a las operaciones que se requieran para cumplir con los requerimientos pues, del cliente. ¿De acuerdo? El otro tipo de sistema de producción es el flow shop o talleres de flujo en línea. Aquí entonces también la gráfica ya nos está diciendo bastante. Es un proceso de transformación en línea y que sigue una misma secuencia de operación con muy baja variación, digámoslo así, en el producto o muy baja variación también en el proceso y a una alta velocidad. Entonces vemos ahora que ese pedido azul, ese pedido rojo van a pasar en el mismo orden por ciertas operaciones, ¿de acuerdo? Generalmente, como nos dice aquí, se lleva a cabo una fabricación en serie de un producto único. ¿Por qué? Porque estas máquinas o esta tecnología, digámoslo así, está orientada al producto como tal. Por lo tanto, no es tan flexible. Para hacer un cambio, pues se necesitaría un cambio grande en ese mismo proceso. Una aclaración que yo quiero hacer aquí es que, por ejemplo, con estos centros de trabajo que yo tengo acá, yo estoy, según pues esta gráfica imaginaria o de ejemplo, estoy llevando a cabo, digámoslo así, 3 tipos de producto, ¿sí? Pero digamos que no necesariamente cada uno de esos productos debe utilizar ese centro de trabajo o esa máquina o esa operación. Por ejemplo, este azul podría llegar a ser transformado en esta primera, no necesitar segunda, sino que saltaría directamente a la tercera y supongamos que hasta la quinta, ¿sí?
Pero ¿cuál es la diferencia? Que no hay un reproceso y no se devuelve para ninguna de ellas. Casi que saltarse una de estas operaciones significaría considerar que es un tiempo cero, o sea que la está utilizando pero en un tiempo cero, si es que queremos encontrar algún tipo como de explicación. Entonces digamos que aquí directamente podría saltar a la siguiente, pero seguiría en ese flujo. Una cosa es que se lo salte, otra cosa es que vaya primero a esta, vaya a la primera y vaya a la última y salga, que eso sería más, o sea, la configuración del flowshop, perdón, del job. Una grafiquita aquí que nos muestra un poquito más claramente, por decirlo así, el otro era un poquito más conceptual. Como les decía ahorita, es una distribución más orientada hacia el producto y donde ese producto va a seguir entonces estas operaciones en línea, en flujo, para poder ser entonces terminada. ¿Por qué es importante reconocer estos dos tipos de configuraciones productivas? Entonces es aquí donde los conceptos empiezan a tomar esa importancia. No solamente pues es definir algo, sino el para qué nos van a servir, y el conocerlo también nos va a servir para tener un criterio muy importante a la hora de establecer la programación de la producción, porque no todos los tipos de producción, o no a todos los tipos de producción se les puede aplicar todas las técnicas, por decirlo así. Entonces tenemos que hacer esa diferenciación. Aquí tengo pues las dos que venimos hablando, el job shop, el flow shop. Entonces resulta que aquí ya estamos hablando de una manera pues muy general lo que les voy a decir. Sin embargo, cuando lleguen esos casos puntuales yo volveré a hacer pues referencia, ¿de acuerdo? Estamos haciendo pues es una introducción. Para los talleres que están configurados en job shop, debido pues a esta diversidad de la secuencia y que casi siempre es diferente porque llega un cliente con algún otro tipo de requerimiento, entonces casi que este orden pues no existe, es de acuerdo a la necesidad del cliente. Entonces para este tipo de distribución no es posible emplear las técnicas de optimización. Ojo, no es posible emplear técnicas de optimización. La programación de la producción en este tipo de distribución se hace es a través del uso de reglas de prioridad. Ustedes se podrán preguntar, pero ¿qué técnicas de optimización? Ya las vamos a ver. ¿Qué son reglas de prioridad? Ya las vamos a ver. Mientras que para la configuración de flowshop vamos a utilizar o se aplican las técnicas de optimización. ¿Qué técnicas de optimización? Ya las vamos a ver en los siguientes módulos, ¿sí? Estamos definiendo los conceptos y qué aplica para qué cosa. Les hago una pregunta. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál de los dos modelos de configuración corresponde esta figura? Correspondería más al flowchart, ¿cierto? Entonces es así que por medio de la observación y de acuerdo a unas definiciones que ya vimos de estos métodos de producción, y eso fue pues por eso fue que empezamos pues este módulo, que por esa observación o conociendo un poquito más ese proceso productivo podemos empezar a identificar unas características. Entonces cuando llegamos a esa planta donde por ejemplo estemos trabajando, pues muy rápidamente nos daremos cuenta de el tipo de ese método de producción de acuerdo a estas características que de una manera muy general ya hemos definido, y podremos entonces darnos cuenta o llegar a definir cuál de las dos configuraciones es, ¿sí? Si es job o si es flow. Les hago una pregunta. De acuerdo a estas características podríamos asignarle a cada una de ellos a qué pertenecen, si es flow o si es job. Hacemos ese ejercicio mental unos segundos. Uno podría pensar entonces que estos dos primeros son más flow shop y estos dos de aquí son más job shop, ¿de acuerdo? Entonces ahí es donde empezamos a hacer ese engrane de conceptos, y es
identificamos qué proceso es, qué tipo de configuración productiva tiene, y de acuerdo entonces a estos dos de aquí podemos identificar si podemos aplicar técnicas de optimización, que serían para este de aquí, y técnicas de reglas de prioridad, que sería para el job shop, ¿sí? Entonces ahí es donde entra la importancia entonces de saber esos conceptos y no ir a aplicar una técnica donde realmente pues no se puede aplicar o estaría aplicada de una manera errónea. Seguimos con definiendo conceptos importantes. Una cosa que debemos tener clara para poder seguir hablando este idioma de la programación, la producción, son dos tipos de programación. Uno que es hacia adelante, también llamada programación progresiva, pero es más conocida como programación hacia adelante. Y pues antes de definir aquí qué es lo que nos dice, voy a hablar de esta gráfica donde este es, digámoslo así, el tiempo. Y aquí hay dos operaciones, operación B y operación I. Entonces, ¿qué nos dice? Esta programación empieza, o valga la redundancia, se programa cuando se conocen los requerimientos de producción. Entonces supongamos que el día de hoy se conocieron, ya sé exactamente qué es lo que necesita ese cliente, ya se llegó a un acuerdo y entonces yo hago el cálculo de cuánto me demoraría, suponiendo en este caso 2 operaciones, y estoy dejando por aquí un tiempo de holgura y me estoy comprometiendo con una fecha de entrega. ¿De acuerdo? Eso es programación hacia adelante. Unos ejemplos pues, de este tipo de programación hacia adelante son un taller especializado donde ese cliente llega con sus planos y definen tolerancias, definen materiales, definen todo lo que se requiere y ese taller especializado entonces mira cuánto se va a demorar, deja de pronto su tiempo de holgura y se compromete entonces con una fecha. Maquilas, porque exactamente pasa lo mismo, una maquila es, yo llego con algo muy específico, yo quiero que me hagan esta prenda o este producto de una manera pues muy específica, y ellos hacen sus cálculos y me pueden entonces hacer una estimación de esa fecha de entrega. Para que lo veamos pues un poquito más claro, es un restaurante, yo llego, yo hago ese pedido y empieza pues en la cocina, hacen la receta, hacen el plato y me lo están entregando. ¿De acuerdo? Una manera pues sencilla de entenderlo. Y para quedar pues muy claros y redondear un poquito más la idea, la programación hacia adelante comienza inmediatamente cuando se conocen las necesidades del cliente y se toma el pedido. Si se toma el pedido es que ya se llega no solamente los requerimientos, sino que hay un acuerdo, ¿cierto? Ya comercial, etcétera, etcétera. Y arranca entonces esa producción. Si hay una programación adelante es porque hay una programación hacia atrás o programación en retroceso. Si vemos aquí la gráfica, nos dice entonces que esa programación inicia con la fecha de entrega del pedido. O sea, yo tengo que entregarlo aquí, empiezo a hacer mis cálculos, sería en el futuro, porque este es el hoy. Debo entregarlo en esta fecha, yo empiezo entonces a hacer mis cálculos de mis dos operaciones, que son B y E, empezando por la última, y establezco entonces una fecha de inicio. Su principal consideración es cumplir con el plazo de entrega, por eso es que se fija aquí inmediatamente y empieza entonces la programación es hacia atrás, ¿sí? Y la idea pues es cumplir con ese plazo de entrega pactado, que es este de acá. Entonces, como les decía ahorita, se programa en primer lugar la última operación y luego sucesivamente las operaciones que la anteceden. Para redondear un poquito la idea, inicia con la fecha de entrega y se programa primero la última operación, que es lo que estamos viendo pues aquí. ¿De acuerdo? En los términos anglosajones, por decirlo así, ya que de pronto mucha de esta parte teórica todavía se encuentra es en libros que están en inglés. Esa programación hacia adelante se llama el forward scheduling, o programación hacia atrás, el backward scheduling, que es pues exactamente lo que les vengo aquí diciendo. Esa es la fecha de inicio que se recibe la orden y el due date es
la fecha de entrega, ¿sí? Programación hacia adelante, como vemos aquí, empieza desde que ya se toma la orden. Aquí nos dicen que se ordenan los materiales, primera operación, tercera, cuarta, y termina aquí en el séptimo. Supongamos que ese mismo ejemplo lo vamos a hacer es con programación hacia atrás. Digamos que lo tenemos o queremos, nos comprometimos a entregarlos en este mes, en este día 10, por ejemplo, y empezamos la programación entonces hacia atrás, ¿de acuerdo? Tenemos entonces aquí como los dos conceptos, y pues de una manera teórica y tienen pues dos implicaciones. La primera, hacia adelante, puede provocar la acumulación de inventarios, porque yo empecé a hacer mis dos operaciones, tengo un tiempo de holgura, pero que debe ser muy bien calculado, y que supongamos que todo se cumplió como está programado aquí hay una acumulación de inventarios, ¿sí? Entonces pues como el pero que tiene esta programación. En cambio, la programación hacia atrás tiene el pecado, entre comillas, de que puede provocar rotura de inventario. ¿Por qué? Porque realmente aquí, si no programé muy bien mis operaciones, las cuales pues obviamente también uno podría establecerles ciertos tiempos de holgura a cada una de ellas. Yo programo aquí, empiezo en este punto y pues casi que no podría fallar, por decirlo así, ¿sí? Entonces puede provocar rotura de inventarios, pero obviamente pues de una manera teórica, como les digo, uno también puede programar acá o incluir un tiempo de holgura en estos tiempos, o muchas veces uno así pueda programar y unos imprevistos que estarían por aquí, pues de todas maneras hay algunos que no se pueden programar y no podría estar pasando pues de la fecha, ¿de acuerdo? Pues son, digámoslo así, parte de la definición de estos dos conceptos. ¿Cuáles son los criterios del tema pues que nos tiene en este corte, que son los criterios de programación a corto plazo? Son varios. Los criterios es lo que yo debo tener en cuenta, ¿sí? ¿Cuál es mi criterio para yo llegar y comprometerme con una programación? Primero de ellos es que no puedo, y eso es muy lógico, no puedo programar pedidos sin superar las limitaciones de capacidad. Por lo tanto, debo ser muy consciente de cuál es mi capacidad y no irla a exceder, ¿cierto? Si la voy a exceder, entonces ya vimos unas técnicas, unos planes que vimos por allá en el plan 1, en el corte 1. Pero entonces debo ser consciente de que estoy superando esa capacidad y que debo entonces tomar alguna de las estrategias. Y segundo, aunque ese sería el tercero, aquí me hubiera aparecido uno primero, comprobar la disponibilidad de herramientas y materiales. Yo realmente eso es como la capacidad que tengo, pero la capacidad técnica, ¿sí? Tengo la maquinaria que se necesita, tengo el torno que se necesita, tengo el equipo que me da la tolerancia que el cliente requiere, ¿sí? Antes de lanzar una orden. Si no lo tengo, pues no quiere decir que tampoco no pueda tomar el pedido, pero entonces deberé considerar una estrategia de pronto de subcontratación, donde haya otro taller donde pueden hacer esa pieza con esas características especiales, pero entonces es algo pues para comprobar, ¿sí? Y el primero, obviamente, es establecer esas fechas realistas de entrega del trabajo, y era aquí lo que veníamos hablando un poquito de esas holguras de los dos tipos de programación, que debo tener pues mucho cuidado y siempre establecer unas holguras en cada una de las operaciones, ¿de acuerdo? Y estar comprobando su progreso. Esta hace parte no solamente de la programación, sino del control que veremos en los módulos siguientes. Vienen unos conceptos, muy, muy importantes que tenemos que entender para saber aplicar muy bien las técnicas. Lo he llamado aquí como algo muy importante. Yo creo que le presten por favor mucha atención. Es algo muy sencillo, pero que de verdad nos ayuda a esclarecer cómo llegar a actuar o qué hacer respecto o al frente de una situación donde nos toque hacer esa programación de la producción. Con este pequeño preámbulo, ha sido una información que ha sido recopilada de muchos autores y también de muchos ingenieros que trabajan en planta.
directamente. Entonces, de verdad que es un tema que yo creo que va a ver que es muy sencillo, pero que esclarece muchas cosas y nos va a servir. Que son las actividades que se presentan en la programación y control de la producción. ¿Cuáles son las actividades? ¿De qué se encarga la programación a corto plazo? ¿Cuáles son sus actividades? La primera es la asignación de carga, que también hablábamos ahorita, que es conocer muy bien mi capacidad. Haciendo una asignación correcta, yo puedo llegar a establecer si puedo cumplir o no puedo cumplir, y si no puedo, entonces miramos la estrategia. Nos dice asignación de tareas a cada centro de trabajo o de proceso que permite controlar la capacidad y la asignación de actividades específicas en cada centro de trabajo. Entonces, esta es una de las actividades de la programación a corto plazo, la asignación de la carga. Son 3. La segunda, la secuenciación de pedidos. Esta actividad define el orden de fabricación de cada pedido en cada centro de trabajo. Una vez se asegura de la existencia de la capacidad, esta ya tiene luz verde, define el orden de fabricación de cada pedido. Una cosa importante que vamos a ver. Y por último, es la programación detallada. Determina los momentos, el tiempo de comienzo y fin de actividades de cada centro de trabajo, así como las operaciones de cada pedido para la secuencia establecida. Son 3 actividades de la programación a corto plazo. ¿Sí? Me quedo entonces con estas actividades que ustedes ven aquí. Y resulta que cada una de esas actividades debe responder a unas preguntas. ¿Sí? Debe responder a unas preguntas. ¿Qué son? ¿Qué capacidad se necesita en el centro de trabajo? ¿Qué fecha de entrega se debe prometer en cada pedido? ¿Y en qué momento debo comenzar ese pedido? ¿Sí? Estamos uniendo, digamos así, dos campos o dos definiciones aparte que hay del mismo tema, que es la programación a corto plazo. Pero entonces es aquí donde, y vuelvo e insisto, hay que buscar cómo están relacionados los conceptos. Porque si nos quedamos solamente con esto, listo, súper interesante, chévere, pero mañana se nos olvida. Si nos quedamos solamente con esto, muy interesante, pero también se nos va a olvidar. ¿Sí? Entonces es ahí donde les digo yo que empieza uno a hacer esa relación de conceptos, que es lo más importante. Resulta que esta pregunta la responde esta actividad. Y estas 2 preguntas son respondidas por estas 2 actividades. ¿De acuerdo? Entonces vemos ahí que ya las cosas empiezan como a encajar un poquito. Pero entonces, ¿cómo hago? Listo. Esta pregunta responde y la va a responder, se resuelve por esta actividad, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo? ¿Sí? Es donde sería el siguiente paso. Lo que pasa es que hay unas herramientas para eso. Unas herramientas de cómo vamos a responder estas preguntas y que esta actividad debe responder. ¿Cuáles son esas preguntas? Para responder esta pregunta hay varias herramientas, que es por ejemplo gráfico de Gantt, perfiles de carga o diagramas de carga, métodos optimizadores, algoritmo de Kuhn o método húngaro, para responder esta pregunta. ¿Qué herramientas tenemos para responder esta pregunta? Reglas de prioridad, índice crítico, regla de Johnson, algoritmo de Kaufman, técnicas de simulación, sistemas de inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Estas son las herramientas que nos van a responder esta pregunta. ¿Y qué herramientas tenemos para la última? Métodos de asignación, de nuevo gráficos de Gantt, programación hacia adelante y hacia atrás, acabamos de verlo, y programación con capacidad finita. Entonces vemos que a la hora de programar tenemos muchas herramientas que nos van a responder diferentes preguntas. ¿De acuerdo?
Entonces, obviamente en este curso no podemos ver todas estas herramientas. Vamos a ver las principales que están aquí en negrilla, las principales que responden a cada una de esas preguntas tan importantes que la programación a corto plazo se debe responder. Entonces vamos a ver gráficos de Gantt, regla de prioridad, índice crítico, regla de Johnson, métodos de asignación. Este se divide por aquí en maximización y minimización. Entonces vamos a ver al menos una técnica, al menos una, que nos va a responder estas tres preguntas importantes y que comenzaremos a ver en el próximo módulo. Muchas gracias por su atención, espero que haya sido claro. Quedo pendiente en nuestras sesiones sincrónicas, obviamente para resolver cualquier duda. Muchas gracias.